Buenos días con todos. Muchísimas gracias al personal de APC, ¿no? de DEF, por permitirnos participar en este congreso. Mi nombre es Hugo Delgado. Yo laboro en Cerro Verde, ¿no? En la planta concentradora de Cerro Verde. Y queríamos compartirles con ustedes una innovación, algo que desarrollamos en Cerro Verde en el 2020, ¿no? Y es algo que nos ha traído muy buenos resultados. Es, lo que les vamos a compartir es la descripción técnica de la innovación de la automatización en el cooling system, que es el sistema de enfriamiento en los molinos de C2. Las personas que participaron en este desarrollo, toda esta propuesta, son Juan Ropa, Luis Escobedo y, bueno, quien les habla, ¿no? Este proyecto, al haber sido desarrollado y haber tenido un impacto importante, también estuvo en el Premio a la Innovación Tecnológica en el sector minero y energético en el 2021. Todo esto ha sido desarrollado en la planta concentradora de Cerro Verde. Entonces, comenzamos, ¿no? Un pequeño resumen para ubicarlos. Sé que la mayoría de las personas de este congreso trabajan en minería y bueno, para algunos que de repente no están familiarizados, el cooling system es del área del molinos, es el equipo que se encarga de regular la temperatura o el control de temperatura de los equipos principales del circuito de molinos, ¿no? En estos equipos, en el circuito de molinos, tenemos los molinos de bolas, tenemos las bombas de ciclones. Estos son básicamente los equipos principales con los cuales regulamos la temperatura. Solo para darles una idea, el consumo energético de estos equipos de molinos es bastante alto, inclusive a veces se compara con el consumo de algunas ciudades, ¿no? Algunas pequeñas ciudades acá en Perú. La innovación, ¿en qué consistió, ¿no? En este sistema de enfriamiento? Básicamente fue una reingeniería de la estrategia de control que aplicábamos, con la que trabajaba en ese momento este sistema de enfriamiento, ¿no? Lo que hacía anteriormente era que este sistema de enfriamiento estaba comprendido por tres intercambiadores de calor. Cada uno de estos intercambiadores tenía una válvula de agua que trabajaban independientemente, ¿no? O sea, los tres sistemas trabajaban cada uno independiente, no trabajaban como un sistema solo, como un sistema integrado, ¿no? Entonces ahí es donde se vio la oportunidad de hacer una reingeniería en la estrategia de control. Esta solución propuesta, ¿no? Ya después de desarrollar, nos permitió reducir el consumo diario de agua de unos que era alrededor de unos 40.000 metros cúbicos por día, los reducimos hasta unos 24.000, ¿no? Si ustedes ven en números es una mejora de aproximadamente, dejamos de consumir el 40% de agua que teníamos en ese momento, ¿no? Y esto, si lo llevamos a números, ¿no? Ya que reducimos en potencia o las bombas que utilizamos, nos permitía un ahorro de alrededor de $500,000, o lo que en sus toneladas de CO2 equivalentes sería unas 770 toneladas al año. Eh, Antecedentes, ¿no? Eh, como primera parte, ¿no? Como punto uno, como ya les comenté, en la parte de resumen, la estrategia de control que se utilizaba en el cooling system era ineficiente, ¿no? Como acá tenemos un pantallazo, como ustedes pueden ver, tenemos los tres intercambiadores, ¿no? Que son los HX 770, 771 y 73. Eh, estos, ¿no? Estos tres intercambiadores de calor. El agua que utilizamos para enfriar estos intercambiadores viene por acá, ¿no? Esta línea, como ustedes ven, entra el intercambiador y básicamente esta agua es regulada por esta válvula de control. Cada intercambiador, ¿no? Con su propia válvula de control, y como ustedes pueden ver, era una sola toma de agua fresca, ¿no? Que utilizábamos para con el agua que entra esta agua se traía del río, no se trae del río, ¿no? Entonces con esta agua era con lo que regulamos el control de temperatura. Y luego de acá, una vez que enfriábamos, ¿no?
Una vez que esta agua pasaba por acá, por ese circuito, esta agua enfriada ya se va a nuestra parte del proceso otra vez, ¿no? O sea, a enfriar nuestros circuitos de molinos, bombas, todos los equipos auxiliares, ¿no? Entonces, esta es la parte donde consistió la mejora, ¿no? Eh, Esto inicialmente, como les comenté, trabajaban independientemente, no trabajaban juntos. Entonces, y el agua que regulábamos, ¿no? O sea, esta es la temperatura del agua que entra al sistema, a los molinos, a las válvulas. Esa temperatura se controlaba por la suma de estas, ¿no? No tenía un control directo sobre la temperatura del agua que entraba, ¿no? Entonces no era un control eficiente, ¿no? Gastábamos básicamente mucha más agua de la que necesitábamos porque al ser cada válvula independiente, el operador le seteaba él a su gusto, abría la válvula de acuerdo al flujo que él consideraba necesario y trabajábamos en ese entonces con el agua que enviamos era de unos 23 grados, ¿no? O sea, la ventaja era que los molinos siempre estaban fríos, ¿no? 23 grados es bajo, pero perdíamos, ¿no? O sea, para enviar estos 23 grados consumíamos mucho más agua de la que necesitábamos. Y eso fue algo de lo que vimos después, ¿no? Los objetivos para este proyecto fue básicamente reducir el consumo de agua fresca en el sistema de enfriamiento de los molinos, ¿no? Con esta reducción de consumo íbamos a reducir las toneladas de CO2, ¿no? Es básicamente como consecuencia de uso de menor agua, ¿no? Y una ventaja que nos da al reducir el consumo de agua en los molinos es que esta agua de más que tenemos, ¿no? Que ya llevamos a la planta, o la dejamos de consumir o simplemente la usamos para otras partes del proceso, ¿no? Normalmente siempre en minería estamos incrementando, vamos siempre a incrementar producción, entonces es muy ventajoso realizar este tipo de proyectos. La metodología que utilizamos para resolver esto fue, como punto uno, el planteamiento del problema, ¿no? Identificamos la oportunidad de mejora, optimizar el agua, nos reunimos con los equipos técnicos, ¿no? Los equipos, porque este equipo, este sistema de enfriamiento es un equipo que tiene instrumentos, trabaja con bombas eléctrico, estas bombas tienen paneles, un comportamiento mecánico y es operaciones, la operación que está 24/7 que conoce los rangos, conoce el comportamiento del equipo, ¿no? Y control de procesos que maneja la estrategia de control, ¿no? Era necesario una intervención multidisciplinaria, ¿no? Luego de eso, la identificación de la causa raíz, ¿no? Cada intercambiador de calor al operar individualmente no es óptimo, ¿no? Y entonces el problema, ¿no? Problema o la oportunidad de mejora, ¿no? Al enviar o operar con agua a 23 grados centígrados, simplemente consumíamos de más y algo que no era necesario, ¿no? En este análisis que se hizo, se vio que hasta 27 grados centígrados, 4 grados centígrados más, los equipos del circuito Molinos operaban sin ningún problema. Era el gap que teníamos para aprovechar, ¿no? Entonces, más temperatura, menos agua, básicamente. La segunda parte de la metodología, la evaluación con el equipo técnico, ¿no? Se plantearon diversas estrategias, ¿no? O sea, ya sabíamos que que la idea era hacerlo trabajar juntos, pero evaluamos de repente que el intercambiador que presentaba mejor eficiencia sea el que consuma mayor flujo y así vamos a poder ahorrar más agua o que los tres trabajen como uno solo. Diferentes estrategias se plantearon, ¿no? Algunas inclusive agregar más instrumentación, pero había muchos caminos, pero tratamos siempre le llamamos el MVP, ¿no? El producto mínimo viable en Cerro Verde, o sea, trabajar con lo que tenemos, ¿no? Para resultados más rápidos y con el conocimiento de lo que ya sabemos, ¿no? O sea, algo que ya hemos aplicado en otra parte, lo podríamos aplicar acá y entonces eso fue lo que prevaleció, ¿no? Entonces es ahí donde nace la idea, ¿no? De que simplemente la temperatura que entra ya al circuito molinos, ¿no? La temperatura donde se unen todas las aguas de los intercambiadores sea esa la que comande o la que le dé el set point de lo que debe ser regulado. Y los otros tres intercambiadores trabajen como uno solo. Esa fue la estrategia que prevaleció, ¿no? Entonces, la idea de esto, para hacer realidad esto es, en términos de control, se basa en un sistema en cascada, ¿no?
donde existe un control de temperatura, que es el maestro el que domina, y los otros tres controladores de cada válvula, ¿no? De cada intercambiador, serían como los esclavos, ¿no? Pero trabajarían como uno solo. Esto se puede aplicar en sistemas donde hay un tiempo de respuesta lento, ¿no? La temperatura es un proceso lento, ¿no? El flujo es un proceso un poco más rápido. Entonces, la temperatura puede controlar los flujos sin ningún problema. Como digo, esto ya aplicamos en otras partes del proceso, no en algo tan complicado como los molinos, porque al ser estos equipos, la cantidad de energía que consumen, algún error o alguna mala sintonía o mala operación nos puede detener y todo lo que queríamos ahorrar en unas horas de operación simplemente se iba, ¿no? El uso de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿por qué también fuimos por este lado? Porque simplemente todo ya lo teníamos, o sea, teníamos los instrumentos, teníamos las válvulas y teníamos los controles, ¿no? Los controladores PID están desarrollados de PLCs, DCS, en diferentes sistemas, ¿no? Entonces teníamos eso, no solo era integrarlo y amoldarlo a esto. Pero para eso también algo que nos ayuda bastante, aparte después de implementar el control, es el tema de la sintonía, ¿no? Los que trabajamos en el área del control sabemos que una mala sintonía también es perjudicial. Entonces, para eso nos valemos de una herramienta de MATLAB, el PID Tuner, el cual básicamente de acuerdo a las distintas etapas, podríamos decirle, ¿no? De sintonía, a los diferentes escenarios, nos permite nos da unos parámetros, ¿no? Y estos parámetros del software que nos envía, ¿no? En los puntos de operación que nosotros sintonizamos, en base a la experiencia de la persona que va a hacer el lazo, entonces simplemente se hace poderoso, ¿no? Y nos permite controlar el, el equipo sin básicamente generarle ningún tipo de perturbación al proceso, lo cual se nos hace importante, ¿no? Después de estas partes, nos pasamos a la puesta en marcha, ¿no? Una vez después de la idea, todo eso, empezamos a realizar las estrategias de control, ¿no? Siempre apoyados en el PID Tuner, ¿no? Y una vez después de la puesta en marcha, la iteración constante, ¿no? Es importante siempre el feedback para continuar mejorando, ¿no? Y quién fue nuestro aliado para esto, la gente de operaciones, ¿no? La gente de operaciones y mantenimiento, que la operación está 24/7, entonces en un turno pasan muchas cosas, ¿no? Pasamos el día a la noche, el comportamiento con el agua que se enfría, dado que usamos el agua del río, tenemos estaciones en el año, ¿no? Va cambiando. Entonces, todas esas cosas consideramos para poder mejorar, ¿no? Por ejemplo, definimos los límites de temperatura, ¿no? O sea, ni menor a 24 ni mayor a 27, ¿no? Porque si nos pasamos de 27, como ya les comenté, por algún error de operación, podemos simplemente tripear los equipos, ¿no? Ahora la parte que nos iba a controlar el lazo simplemente era la temperatura que entraba a enfriar ya a los molinos, ¿no? Entonces imagínate si yo le ponía 30 grados, ya simplemente con esa temperatura, más esa agua entrando a esa temperatura, más lo que tiene que ir a enfriar, simplemente no lo hacía y hubiéramos detenido los equipos, ¿no? Entonces eso se vio con ellos, ¿no? Con las pruebas que hicimos, ¿no? Y asimismo también no podemos, en este circuito, puede haber alguna oscilación, algo como les comenté, ¿no? Una cosa es estar de día y otra cosa es de noche. En la planta en Arequipa, la temperatura a veces en la noche baja hasta los 10, 12, a veces un poquito más, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, podríamos bajar inclusive menos, ¿no? De 500 cubos, ¿no? Podemos llegar a consumir menos flujo de agua. ¿Por qué? Porque el frío potencia, ¿no? Al enfriamiento. Pero no deberíamos bajar de esa manera porque para recuperar, ¿no? Es común, o sea, cuando empieza a salir el sol, se dan unos saltos en la temperatura donde definimos estos límites mínimos que debe tener el sistema, ¿no? De agua. Esas cositas, como digo, importante en la integración, es un proceso que demora un tiempo, pero es importante. Y a mano izquierda, ¿no? Ustedes ven lo que era antes, ¿no? Ven ustedes cómo la temperatura variaba, ¿no? Y básicamente en este momento cada operador movía lo que él veía por conveniente, ¿no? Pero ojo, que al mover las válvulas, tú puedes variar más, pero el lazo de la respuesta siempre es lento. ¿Qué es lo que pasó cuando ya pasamos a un control en cascada automático? La temperatura, como ven, se mueve prácticamente en una línea recta y lo que va variando es el flujo, pero ya es un proceso controlado, ¿no? El costo y la implementación o lo que invertimos
en este desarrollo, ¿no? Bueno, todo esto fue hecho con recurso propio, la experiencia de las personas, ¿no? Las diferentes áreas, ¿no? Planteamiento de problemas, nos tomamos algo de 4 horas, las conversaciones con el equipo, algo de 2 horas, ¿no? La invención es cuando discutimos, ¿no? ¿Por qué camino vamos? ¿Un cascada, un mejor equipo, más básicamente unas 8 horas? La puesta en marcha sí demoró, definir esos límites, todas esas variables sí fueron un poco más de tiempo. Y las interacciones con los operadores algo de 10. En total 64 horas, ¿no? Lo cual realmente para el impacto que tiene este proyecto es un tiempo muy, muy bajo, ¿no? El costo, recurso propio, $0. La relación en el costo-beneficio, eh, dado que fue hecho con personal propio de la planta, cero, ¿no? Y el beneficio, $500,000 anuales, o lo que fue algo más importante es el consumo de CO2 que dejamos de tener, ¿no? 770 toneladas de cobre al año, ¿no? El antes era 40.000 metros cúbicos, después pasamos a 24.000. El ahorro es de 16.000 cubos por día. Acá a mano izquierda tenemos una comparación de cómo consumíamos antes de, ¿no? Entonces sacamos desde el 2018, este era el consumo de agua básicamente, ¿no? Como ustedes ven, esta oscilación es estacional, las estaciones afectan, es importante también identificarlo y vean, después de esto reducimos a este consumo actual de agua, ¿no? 16.000 cubos por día es bastante, los ahorros son los ya mencionados anteriormente, ¿no? Energía y CO2. Y dentro del punto, como les comenté hace un rato, tenemos 24, 27, pero vimos que el punto óptimo es donde ahorramos bien y tenemos un gap mucho más alto, dependiendo de la estacionalidad, 26 grados, y es con lo que básicamente actualmente trabajamos, y el sistema usa solo el agua necesaria, ¿no? Y se beneficia, como les digo, de la estacionalidad. Mientras más frío haga, más vamos a ahorrar, ¿no? Es la ventaja que nos da esto, ¿no? Dentro de las conclusiones, la ventaja que nos da esto es el impacto positivo que tenemos al dejar de consumir las toneladas de cobre, ¿no? La, la idea es altamente innovadora. Como digo, este tipo de control usamos en otras partes del proceso, nunca para un intercambiador, para esta etapa del proceso que es muy impactante, porque si nos descuidamos en la temperatura de los molinos, todo lo que hemos ahorrado realmente se va. Esto viene corriendo desde 2020, no fallas, entonces está 100% y va a funcionar hasta el día que la planta deje de operar. Importante también los software, ¿no? En este caso el Payday Tuner de MATLAB nos hace la vida muy, muy sencilla al sintonizar este tipo de lazos en cascada. Es realmente bastante sencillo con este software. Y lo que les comenté, ¿no? Esto ya lo tenemos en la planta de Cerro, teníamos 2 cooling system. El primero comenzamos en Molinos y de ahí lo replicamos también de Chancado. En Chancado enfría otros equipos, no es el consumo como el de los molinos, pero la verdad nos ayuda también, ¿no? Y esto puede operar en cualquier planta, en cualquier cooling que tenga la misma estructura, ¿no? No es complicado realizar este tipo de control. Parte de la bibliografía que hemos usado en esto, Alfa Laval, bueno, son los que nos proveen los intercambiadores, algunos manuales, planos PID, el libro de control, ¿no? Y para el tema del MATLAB, un libro de modelamiento, de análisis y diseño. Acá les dejo algunos términos importantes que de repente para algunas personas para que se familiaricen un poco más, ¿no? El cooling system, el control en cascada, ¿no? La iteración, PyTuner, MATLAB, el setpoint y el TSS, ¿no? La definición de cada uno de estos términos. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.